Noches, ¿cómo están? Espero que hayan salido bien en el examen recuperatorio. Y bueno, vamos a continuar con la clase. En este caso vamos a dar la fiscalización privada, especialmente la sindicatura. Como saben, la fiscalización privada está comprendida la sindicatura y el Consejo de Vigilancia. Nosotros vamos a referir, porque no vamos a tener más tiempo seguramente, a la fiscalización privada. Esto me lleva a recordarles que nosotros hablamos de los órganos societarios en una oportunidad, inclusive hicieron un trabajo práctico al respecto, donde poníamos el órgano de administración, el órgano de representación, el órgano de gobierno y el órgano de fiscalización. Nosotros ahora nos vamos a ocupar del órgano de fiscalización y principalmente la síndica. Lo primero que tenemos que señalar es que a juicio personal, todos los órganos, todas las sociedades tienen órganos de fiscalización. Este órgano de fiscalización puede ser, como les decía recién, agregándoles que pueden ser los socios, pueden ser el síndico, que vamos a ver que puede ser obligatorio u opcional, y el Consejo de Vigilancia, que también va a poder ser opcional. ¿Cuál es el fundamento de la existencia de este órgano de fiscalización privada? Es que si ustedes han puesto un dinero en una sociedad, lo menos que tienen que poder hacer es poder fiscalizar, poder controlar qué es lo que se está haciendo con el dinero de ustedes, cómo se está manejando esa sociedad que ustedes han conformado. La ley entonces todos esos aspectos los tiene comprendidos dentro de lo que nosotros vamos a ver ahora. Y recordemos entonces que la fiscalización obligatoria con relación a la sindicatura va a estar relacionada con el artículo 299 de la Ley de Sociedades, cuyo estudio me he permitido recomendar en varias oportunidades. Es más, le he pedido que lo aprendan de una vez para siempre. ¿Por qué? Porque ante toda la ley de sociedades va a aparecer reiterativamente ese 299. ¿Y qué era el 299? El 299 lo que establece es qué sociedades van a tener control externo permanente. Permanente, porque hay un control social de las sociedades, ¿no es cierto?, que es transitorio, y hay otro que es permanente. Ese control permanente que establece en el 299 cuáles son esas sociedades, va a establecer también que la sociedad en su órgano de fiscalización tenga sindicatura obligatoria. Es decir que empezamos diciendo, señor, la sindicatura, ¿no es cierto?, va a ser obligatoria cuando la sociedad figure en cualquiera de los 7 incisos del 299, que a esta altura ustedes ya lo tienen que recontra conocer, así que no vamos a perder tiempo explicitando nada más que dos aspectos que van a cambiar el tipo de sindicatura. Porque dos incisos, el inciso segundo, que es aquel que dice que toda sociedad que tenga más de 50 millones de pesos de capital va a tener, además del control estatal permanente que establece el artículo, va a tener obligatoriamente que tener sindicatura. Pero en vez de ser plural, como es en el resto de los incisos, menos el séptimo, que ya conversaremos, va a poder tener sindicatura individual. En vez de 3 síndicos por lo menos, es decir, porque cuando dice plural, el número impar es 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Entonces dice, señores, ¿no es cierto?, en este caso del inciso segundo, solamente va a necesitar un síndico. Igualmente va a suceder con el artículo séptimo, que le establece un control social permanente a la SAU, es decir, la Sociedad Anónima Unipersonal. Pero también en vez de poner un síndico plural, como lo establece para los otros incisos, le va a poner que va a ser un síndico individual, es decir, va a tener un solo síndico. En realidad, cuando salió la ley de las sociedades unipersonales,
se había puesto omitiendo darle la posibilidad de tener un síndico y se puso como que fuera una sindicatura plural, lo cual sacaba, alejaba, hacía imposible la aplicación para la mediana o pequeña empresa porque el mantenimiento de un síndico social es caro y si tenés que tener tres, te imaginas, ¿no es cierto?, a dónde llega el aumento de los gastos de la sociedad. Pero bueno, ahora que ya sabemos entonces que lo primero no tenemos que confundir. El 299 trata sobre las sociedades con control permanente estatal. En el caso de Capital Federal nos encontramos con la IGJ, que la IGJ, la Inspección General de Justicia, es la que va a tener el control sobre las sociedades, ¿no es cierto?, en forma externa. ¿Y quién va a efectuar el control, por supuesto, externo, ¿no es cierto?, en las sociedades que estén en el 299? También les quiero decir, por recomendación de mi viejo profesor, el doctor Fargosi, ya fallecido, a quien siempre rindo homenaje, porque para mí ha sido uno de los hombres más lúcidos dentro del derecho, en la época que me tocó ser adjunto de él y antes, por supuesto, también reconociéndolo como un magnífico profesor. Fargosi me decía, mire Eduardo, no olvide nunca que cuando hablamos de control externo permanente, no solo nos referimos a que la Inspección General de Justicia va a tener control, sino que va a haber otros organismos de control por la materia, por la especialización que tengan. Por ejemplo, los bancos. Los bancos, además de la inspección, del control permanente que tiene por el 299 de la Ley de Sociedades, van a tener el control de, como órgano financiero por la ley que así lo establece. Si vamos al transporte, la Secretaría de Transporte de la Nación tiene también su control, además del control existente, ¿no es cierto?, dentro de las sociedades por aplicación del 299 y en forma permanente también. Y si vamos a radiodifusión, también existe la ley, ¿no es cierto?, de radiodifusión que les establece, ¿no es cierto?, un control permanente. Así que no solo van a tener estas empresas, ya lo hemos dicho por qué, por el daño que pueden causar. Imagínense en una empresa, ¿no es cierto?, siempre suelo preguntar en clase si alguno de ustedes le daría y dejaría sin control permanente, ¿no es cierto?, a una empresa que explote un servicio público como subterráneo. Ni loco, o ferrocarriles, ni loco. Se imagina, ¿no es cierto?, el daño que puede causar, y ha causado en realidad, ¿no es cierto?, el hecho de no ejercer plenamente el control estatal permanente que la ley les obliga. ¿Está? De ninguna manera, señores, yo los pondría, estaría con una lupa mirando todos los movimientos financieros, de controles, de cumplimiento de las obligaciones, ¿no es cierto?, de todos los aspectos que hacen a la actividad que desarrollan. Entonces tenemos, para no equivocarnos, cuando hablamos del 299 estamos hablando del control estatal permanente. ¿Qué quiere decir permanente? Que todos los días puede ir un funcionario de la Inspección de Personas Jurídicas y decir, muéstreme el balance, muéstreme la preparación del balance que están haciendo, muéstreme, quiero hacer un arqueo de dinero, quiero hacer las compras efectuadas en el último semestre, es decir, tiene las más amplias facultades de introducirse dentro de la contabilidad y de los elementos respaldatorios de la misma, es decir, facturas, documentos, contratos, etcétera, y poder mirar la totalidad de las cuestiones. Pero también ese artículo le obliga a las sociedades comprendidas en el 299 a tener sindicatura interna. ¿Me explico? Es decir, que va a ser sindicatura externa, plural, en número impar, ¿no es cierto? Y es un órgano permanente, desde luego, ¿no es cierto? Para aquellos casos de los 7 incisos, va a ser plural y solamente para el inciso 2, más de 50 millones de pesos, y la SAU, es decir, la Sociedad Anónima Personal, va a poder tener una sindicatura individual. Bien, pero vamos a ver qué es esto de síndico, porque ya hemos dicho que, ¿no es cierto?, el derecho de
la facultad de poder integrar el órgano de fiscalización va a estar dada por los socios, ¿no es cierto? Cuando no tengan órgano especial, es decir, no tengan sindicatura, caso por ejemplo las sociedades colectivas, que directamente los que van a ejercer el control, la fiscalización, va a integrar el órgano de fiscalización, van a ser los socios. En forma personal, creo que ya lo hemos dicho, y en forma directa, ¿no es cierto? Y dice, mire, yo soy el síndico, soy fulano de tal, paso, quiero ver esto, muéstreme esto otro, muéstreme lo más aquí, lo de más allá. Derecho similar, ¿se acuerdan a que hablamos cuando hablábamos del derecho de observación de los socios, de información de los socios, ¿no es cierto?, cuando era en forma directa. Acá siendo un funcionario, porque es un funcionario que la ley le impone dentro de los organismos societarios, que ya hemos dicho cuáles son, y también va a poder ser optativo, es decir, por ejemplo, una SRL va a poder tener un síndico, porque así lo deciden los socios, a pesar de no estar comprendida en los 99. Lo mismo va a suceder en las sociedades anónimas, porque las sociedades anónimas pueden dispensarse de síndico. El estatuto puede poner una sindicatura y puede decir que mientras no sea obligatoria la sindicatura, va a prescindir de la misma. Pero en cuanto deja de prescindir de la sindicatura, nace el derecho de los socios para ejercer en forma directa el control de la sociedad. Es muy importante que lo tengan presente. Por eso nosotros solemos decir, ponemos énfasis en manifestar, que en el caso, por ejemplo, de las sociedades de la sección cuarta, la simple sociedad, ¿no es cierto?, sociedad residual, existe también, a pesar que la ley no lo menciona, existe un órgano de fiscalización. ¿Cuál es el órgano de fiscalización? Los socios. Cae como de Maduro, que es un órgano necesario, ¿no es cierto?, y que los socios van a poder mirar, ¿no es cierto?, qué se está haciendo con el dinero que ellos han puesto en la sociedad. Entonces, ahora lo que vemos es que el órgano de fiscalización interno, por favor, estamos hablando del interno, va a poder ser obligatorio, ¿no es cierto?, cuando la ley le impone, conforme el 299, o va a poder ser optativo si los socios lo quieren. Pues los socios pueden no quererlo y cuando no lo quieren o prescinden, como el caso de la sociedad anónima, como les decía, creo que es el 88, si no me equivoco, ¿no es cierto?, no es posible que me equivoque, la sociedad va a poder prescindir de la sindicatura, pero va a nacer el derecho de fiscalización personal que establece el artículo 55, el control directo por parte de los socios. Fíjense lo que son las cosas. Cuando no tiene sindicatura opcional ni obligatoria, los socios solamente van a tener un derecho de fiscalización en forma directa. Como les decía recién, golpeamos la puerta, ahora nosotros los socios vamos y pedimos esto, pedimos este otro, pedimos que nos muestren tal cosa, qué contrato se está celebrando, qué pasa con tal cosa, qué pasa con el personal, cuánto personal hay, si se está cumpliendo con las obligaciones fiscales y laborales. Es decir, vamos a tener el más amplio derecho de información que además, ¿no es cierto?, los jueces son absolutamente respetuosos de las normas y muy protectores del derecho de los socios de poder fiscalizar a la sociedad. Porque es como está armado el paquete, lo diríamos así en forma muy, muy breve, como está armado el sistema de las sociedades. La ley quiere que entre los socios vigilen a sus funcionarios para que la sociedad camine por donde tiene que ir, es que no se salga de los carriles de la ley. ¿Me explico? Entonces por eso le da tantas facultades. Y si no le quieren mostrar los libros, ustedes se presentan al juez, ¿no es cierto? Y el juez, en un trámite sumario, ¿no es cierto?, va a hacer que le pongan a disposición los libros, le muestren los libros, los papeles y todo lo demás, con derecho de asistir ustedes con un contador y un abogado para mirar los libros según las normas de la Inspección General de Justicia que interpretan, ¿no es cierto?, esa amplitud que la ley da a los socios cuando no existe una
un síndico o consejo de vigilancia, que ahí ya se vuelve en forma indirecta y solamente le van a poder dar la información a accionistas que tengan más del 2% del capital social. Pero bueno, ahora vamos a ver qué es un síndico. Primero, un síndico es un abogado o contador en ejercicio de la profesión. En el ejercicio de la profesión se encuentra, se demuestra por estar matriculado dentro de la jurisdicción de la sociedad de que se trate. Si yo quiero ser, o me designan síndico de Buenos Aires, tengo que estar inscrito en el Colegio de Abogados, Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Si me designan síndico en Tucumán, tengo que estar en el Colegio de Abogados de Tucumán, ¿no es cierto?, demostrar mi inscripción a los efectos de poder asumir como síndico, porque es condición ineludible que sea abogado y síndico. ¿Por qué esta especialización? Porque es lógico. Se está buscando, ¿no es cierto?, que si ustedes ponen un órgano especial, como es una sindicatura, que esté con funciones técnicas especiales, como tiene un abogado, como tiene un contador, para poder interpretar balances, para poder efectuar los controles que la ley nos dice, que enseguida vamos a ver porque vamos a analizar cada una de las facultades, ¿no es cierto?, que tiene ese síndico. Así que yo no me demoraría ahí, ¿no es cierto?, y iría, por ejemplo, ¿no es cierto?, a mirar a la elección de los síndicos. ¿Quién elige a los síndicos? Y también al Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia es un órgano que, como su nombre lo indica, está para vigilar, es elegido por la Asamblea. La Asamblea, el órgano de gobierno, va a elegir a los síndicos y va a elegir a los integrantes del Consejo de Vigilancia. Con la diferencia que el síndico tiene que ser abogado o contador, inscrito, reitero, en la matrícula. Y el Consejo de Vigilancia van a tener obligatoriamente que ser socios y van a ser entre 3 y 15 socios. Y van a funcionar como cuerpo colegiado, igualmente si se trata de una sindicatura plural, es decir, que tenga más de un socio. ¿Qué quería decir esto como cuerpo colegiado? Les reitero porque les he pedido a ustedes que tengan presente que toda organización, sea el club de básquet de la esquina, cualquier otro agrupamiento humano que tenga, ¿no es cierto?, una participación en cualquier tipo de actividad deportiva, de lo que fuera, tiene que constar dentro de su sistema, sea de administración o de fiscalización. Si es plural, tiene que tener un sistema colegiado. Inclusive en algunos, como en la sociedad anónima, en el caso nuestro, que sea unipersonal el directorio, va a tener que funcionar también como si fuera en forma colegiada. Y forma colegiada, lo hemos hablado, lo hemos conversado y ya estemos ejemplificando. ¿Qué quiere significar forma colegiada? Que va a tener que, para sesionar ese órgano colegiado, va a tener que tener una convocatoria. Alguien tiene que establecer el estatuto que va a convocar. Nosotros en las sociedades anónimas vimos quiénes podían convocar. Va a poder convocar, ¿no es cierto?, el directorio como tal, no un director. Somos 3 directores, ninguno de los otros 2 puede convocar. El que convoca es el presidente. El presidente que tiene la facultad para convocar, ¿no es cierto? Perdón, el directorio es el que tiene la facultad para convocar. Y no un director aislado, sino cuando están reunidos, dicen vamos a convocar. Segundo, tiene un orden del día, es decir, de qué vamos a tratar, para qué estamos convocando. Tercero, tiene una publicidad, ¿no es cierto?, que en el caso de las sociedades anónimas es a través, ¿no es cierto?, de un edicto a publicarse en el boletín oficial, y si se trata de sociedades del 299, además del boletín oficial, tenemos que hacerlo en un diario de amplia circulación. Por 5 días, ¿no es cierto?, con todas las características que ya hemos señalado cuando hablábamos de asamblea. Tercero, para funcionar como órgano colegiado, va a tener que tener un quórum. El quórum es la cantidad de votos mínimos que tienen que estar presentes para poder sesionar. Esto, como lo ven en el Congreso, habrán visto ustedes que el Congreso no alcanzó el quórum, entonces no puede funcionar. Aquí tampoco. No alcanza el quórum que la ley establece, que tiene 2 variantes para establecerla, ¿no es cierto?, el tipo de sociedad
el tipo de asamblea, si es asamblea ordinaria o extraordinaria, y lo segundo, ¿no es cierto?, si es primera o segunda convocatoria. Entonces nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que ahí tenemos un quórum mínimo. Dentro del quórum, cuando ya estamos reunidos, cuando ya el presidente dice, señores, hay quórum suficiente, vamos a comenzar la sesión, ¿no es cierto?, tiene que existir la deliberación. La deliberación es el derecho que tienen de información los socios a partir del derecho de voz. El derecho de voz es levantar la mano y preguntar, mire, señor presidente, quiero que me explique esto relacionado con el balance, quiero que me diga por qué aquí aparece en negativo, ¿no es cierto?, cuál es el... Es decir, puede realizar todas las preguntas que quiera, tanto al síndico como al directorio. Ya vamos a ver que los síndicos tienen la obligación de participar de las asambleas y de las reuniones del órgano de administración, es decir, del directorio, obligatoriamente, sin derecho de voto, pero con derecho de voz. Es más, es una obligación que tiene, ¿no es cierto?, la sindicatura, y para el cual deben ser citados. Es decir, si se hace una asamblea y no se lo cita al síndico, podría dar lugar a una nulidad porque el síndico es un órgano necesario para participar dentro de las asambleas. Después de la deliberación, ¿no es cierto?, viene la votación. Se vota para saber si se aprueba o no se aprueba una moción. Y por último viene el acta, que es necesario y fundamental. Por eso inclusive algunas sociedades con sindicatura van a tener obligación, inclusive si es sindicatura plural, de llevar un libro especial para la sindicatura, o cuando es plural, como se le acostumbra a llamar, consejo de vigilancia. Sabemos que se puede evitar en las asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, la publicación de edictos a través del sistema del denominado asamblea unánime. La asamblea unánime es cuando se encuentra presente el 100% del capital social, es decir, acciones con derecho a voto y acciones sin derecho a voto, y todas las decisiones se toman por dos requisitos, no uno. Estar presente la totalidad del capital social, que incluya las acciones que no tienen derecho a voto, y segundo, que todas las decisiones se tomen por unanimidad. En realidad, a veces cuando uno pregunta qué clase de acciones hay, algunos alumnos cometen el error de decir asamblea ordinaria, extraordinaria, unánime. No, señores, en las asambleas unánimes, aún para las elecciones de síndicos, ¿no es cierto?, como estamos hablando en este momento, es una técnica, un procedimiento para llevar adelante una asamblea sin la necesaria publicación de edicto. Pero hay que cumplir todos los demás requisitos por ser un cuerpo colegiado. Esto me gustaría que lo tengan presente porque van a andar por la vida del derecho y van a ver qué dice esta sociedad, ¿no es cierto?, que como cualquier sociedad o cualquier institución, ¿no es cierto?, que sea de carácter colegiada, y va a tener que tener las obligatoriedades que estamos diciendo, ¿no es cierto?, o algunas similares que garanticen la participación de los socios en el gobierno de la sociedad y sobre todo en todos los casos que se tenga un libro de actas donde se anoten las decisiones. Bien, como hemos visto cuando hablábamos sobre elección de directores, hay tres sistemas de elección, tres sistemas. El sistema general, llamado sistema por mayorías, es decir, yo tengo la mayoría del capital social, tengo el 51%, el 50 más una acción, y yo voy a poner el síndico o los síndicos, lo voy a decidir yo porque naturalmente se hace por mayoría. Quien tiene la mayoría designa tanto a los directores como a los síndicos, impone la voluntad social por ser mayoría, ¿no?, del capital social. Del capital social, no de votos presentes, del capital social. ¿Ah? Entonces, perdón, estoy hablando, ¿no es cierto?, del ejemplo, porque la mayoría para todos los actos que sean ordinarios va a ser mayoría de capital presente. Lo que quiero es que distingan, porque mayoría absoluta de capitales tomamos el 100% de las acciones.
mayoría de capital presente es los que han venido. Se ha juntado un 30%, la mayoría para tomar las decisiones va a ser, ¿no es cierto?, la mitad, el 50% más una acción. Es decir, va a ser 15, si el 30% que está presente, va a ser 15% más una acción. O si quiere poner el 31% para redondear. La idea es que tengan clara que tiene que haber una mayoría. ¿Por qué dividimos ese 1%? Porque las acciones a veces no valen un 1%. Hay 10 acciones que tienen que conjurarse para tener un 1% más. No es necesario que esté ese 1%. Con que tenga una acción que tenga el 1% más, el 0,1% más, ya se logra la mayoría cuando se habla de capital presente. Entonces decíamos que había tres modos. Los tres modos son los mismos que la asamblea. Asamblea que para los directores. Asamblea, elección por clase y elección por voto, por voto acumulativo. Recordemos, la por clase es cuando en el estatuto surge que hay una clase A, una clase B, una clase C, una clase D, es decir, clases de acciones. Y esas clases de acciones, entre ellas puede estar la elección de directores y síndicos. Entonces, en ese caso, se va a votar, ¿no es cierto?, de acuerdo a cada una de las clases, y va a tener que tener por lo menos un síndico. Todas las clases van a tener que tener por lo menos un síndico, aunque la clase A tenga 3, la clase B tenga 1, la clase C tenga 1, pero si hay una clase D también tiene que tener por lo menos un síndico. ¿Y cómo se elige ahí? Ya lo hemos dicho, pero se los recuerdo. Hemos dicho que se hace una votación estratificada. Se llama a los primeros señores, a ver, pasen los señores, ¿no es cierto?, que tienen clase A. Pasan, ¿no es cierto?, se reúnen y ahí eligen por simple mayoría, ¿no es cierto?, de esa clase, los dos síndicos que tienen para elegir. Pueden votarlo por unanimidad o pueden votarlo por mayoría. Dentro de la clase funciona el voto por mayoría. Terminada la elección, salen, señores, entren a la clase B. Entonces vota la clase B y dice, bueno, eligen al director que le toca. Después la clase D y así estratificadamente. También este mismo fenómeno se puede dar dentro de la asamblea. Es decir, dentro de la asamblea dice, primero vamos a pasar a elegir, ¿no es cierto?, los postulantes de cada una, ¿no es cierto?, de las clases y la elección, y también se puede hacer. Pero en realidad, para que ustedes tengan la cabeza clara, yo suelo insistir en que se trata de una elección estratificada de acuerdo a la clase, donde pueden participar solamente los de la clase. ¿Está? Clase A, vota la clase A. Vota B, la clase B. Clase C, vota la clase C. Y después el tercer sistema, que tanto este del sistema de clases como el sistema del voto acumulativo, está dado por la ley a los efectos de facilitar la intervención en los órganos societarios, ¿no es cierto?, a las minorías. Es decir, que es una protección a las minorías. ¿Y en qué consiste? Consiste en que las 2/3 partes de los funcionarios a elegir, sean directores o sean síndicos, van a poder competir por esos dos. Por ejemplo, vamos a suponer que son 6, una tercera parte de ellos son 2, entonces van a poder competir con 2. ¿Y qué va a ser el voto acumulativo? El voto acumulativo va a ser que va a pelear el voto ordinario o plural contra el voto acumulativo. ¿Me explico? Es decir, es una pelea entre estos dos tipos de clases. Y entonces el que vota por mayoría no puede participar como voto acumulativo, no puede dividir sus votos. Y el que vota por sistema acumulativo no puede votar por la mayoría. Para que vote la mayoría y se obtenga de los 6, obtenga 4, porque solamente dos, mírenme bien, 2 van a poder ser, ¿no es cierto?, elegidos por voto acumulativo. Entonces, ¿qué pasa? La ley dice, bueno, para poder tener estos 4, la mayoría tiene que tener el 50% más una acción, ¿no es cierto?, dentro de los votos presentes. El resto que quiera votar acumulativamente va a tener que haber alguno de ellos comunicado, o cualquier accionista puede comunicar con una anticipación de 3 días
a la sociedad con una nota simple: señor presidente, le hago saber que voy a usar el voto acumulativo, tengo tantas acciones, ¿no es cierto? Y con eso ya queda habilitado para todos. Pero eso que queda habilitado para todos, ¿no es cierto?, voten acumulativamente, no obliga al que pidió la votación acumulativa. Yo puedo haber pedido la votación acumulativa y en medio de la asamblea cambiar de idea y votar por la mayoría, ¿no? Porque a veces es necesario que se hagan acuerdos entre minorías para poder llegar a tener más del 51% de los votos presentes o del capital social, si se encuentra en la totalidad del capital social dentro de la asamblea. ¿Y en qué consiste? Consiste en multiplicar los votos que cada accionista tiene por la cantidad de bancas a elegir. Yo tengo 400 acciones con derecho a un voto. Esos votos se van a multiplicar por el número de vacantes a elegir, que tiene que ser, bueno, primero voto multiplico, son 6, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener, en vez de los 400 votos, voy a multiplicar por 6 y voy a tener 2400, ¿no? El que tenga 500 multiplicada por 6 tendrá 3000. El que venga 100 tendrá 100, es decir, multiplica por la cantidad de votos a elegir. Pero como cuestión previa se necesita de que el tercio supere el número de sociedades a elegir. ¿Qué quiere decir esto? Sociedades de directivos a elegir, o funcionarios como este lado. Si se van a elegir 2 síndicos, por ejemplo, no hay voto acumulativo, porque el tercio, ¿no es cierto?, no hay posibilidad de un tercio, tiene que elegirse por lo menos 3 síndicos para que uno pueda ser elegido por el voto acumulativo. Bueno, les recuerdo leerse todos los respectivos que hemos visto, porque hemos visto el procedimiento, hemos visto que el presidente tiene obligación de anunciar a todos los accionistas que se va a hacer uso del derecho acumulativo en la asamblea por haberlo pedido uno de los socios. Tiene que pasarse una minuta donde sería cuántos números de votos tiene uno por acción y cuántos tendría por el voto acumulativo. Tiene después que pasarse una cédula para que la gente elija cómo vote y ponga por quién elige, ya con sus votos acumulados o separados. Todo eso ya lo hemos visto y por favor les digo que lo repasen de la parte cuando hablamos de directorio y elección de directorio. Pero acá entonces también en sindicatura, en el número de que haya más de 3 personas, ¿no es cierto?, en sindicaturas plurales puede votarse por voto acumulativo e intentar que alguno de esos 3 quede en poder de la minoría, porque eso se trata y para eso existe este tipo de voto. Bien. En la elección, sí, del 288, la elección por clase, como decía hace un rato, ¿no es cierto? Y cuando se va a elegir a los síndicos, todos los votos valen uno solo. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que también hemos hablado de que hay acciones que, por tener preferencias patrimoniales, no tienen voto. Por ejemplo, si la sociedad en el estatuto dice: señor, vamos a tener acciones preferenciales que le otorgan un porcentaje de no menos de un 6% de la utilidad, ¿no es cierto?, a estas acciones, esas acciones pueden carecer de voto, si así lo establece el estatuto, ¿no? Y entonces esos votos que no tienen voto, para elección de síndico van a tener voto, así como van a recuperar el voto cuando se trate de los casos especiales que trata el artículo 244, que ustedes ya lo tendrán recontra sabido, supongo, ¿no es cierto?, porque es el que otorga el derecho de receso a aquellos accionistas que han votado negativamente o que han estado ausentes. Es decir, lo que llamamos la teoría intermedia de los accionistas disidentes. Entonces, tenemos que este sistema lo que trata de hacer es permitir que algún miembro de la sindicatura colegiada pueda acceder a esa función de sindicatura. Bien,
ya hemos hablado de presidencia, las sociedades anónimas pueden establecer en el estatuto que tiene que la sociedad anónima puede prescindir de síndico, ¿no es cierto? Y en ese caso toman todas las facultades del artículo 55, es decir, los socios tienen las facultades individuales de ejercer el derecho de fiscalización a la sociedad con las más amplias facultades. Por ejemplo, ya les dije, van, también vamos a verlo dentro de las obligaciones del síndico, van a hacer un arqueo de dinero, un arqueo de documentación, pide un contrato que esté en funcionamiento, cantidad de trabajadores, cumplimiento de las obligaciones de pago, si tienen los sueldos al día, si han depositado, ¿no es cierto?, las correspondientes obligaciones de carácter laboral, ¿no es cierto?, si han depositado, cómo están con las obligaciones fiscales, si tienen todas las obligaciones, ¿no es cierto?, que tiene la sindicatura en forma absolutamente amplia cuando se prescinde de sindicatura. Esto es en las sociedades anónimas. Bien. Requisitos para ser síndico. Para ser síndico ya hemos dicho que tiene que ser abogado o contador. Tiene que estar inscrito en la matrícula, que es la que se manifiesta tanto el abogado como el contador. Pero también la ley establece, y sigue estableciendo de esa manera, sociedades civiles, ¿no es cierto?, con responsabilidad solidaria. Recuerden que la solidaridad puede ser solidaria o simplemente mancomunada. La solidaria respondemos todo por el todo, mientras que en la simplemente mancomunada se responde por la parte viril. Es decir, si yo tengo un 10% de la sociedad, voy a responder por ese 10%. Acá no, acá estamos hablando de responsabilidad solidaria. Entonces, es decir, responde el todo por el todo. Nos encontramos con que las sociedades civiles han dejado de existir. A partir del 1 de agosto de 2015, cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, las sociedades civiles han desaparecido y han quedado subsumidos, por eso se llama también sociedad residual, la sociedad de la sección cuarta. La sociedad de sección cuarta establece que los socios responden en forma simplemente mancomunada, pero no habría problema. ¿Por qué? Porque la ley más abajo lo faculta a que tomen las obligaciones solidarias si allí lo establece el contrato social, que como ustedes recordarán no requiere publicidad ni inscripción alguna, pero ahí tiene que aparecer la solidaridad porque la ley les obliga a que todos sean, los que componen la sociedad, todos sean abogados o contadores. ¿Me explico? Entonces, esos abogados o contadores van a responder, esa sociedad de la sección cuarta va a responder solidariamente, ¿no es cierto?, por los incumplimientos de los síndicos que integran la sociedad, ¿no es cierto?, en forma solidaria. ¿Por qué? Porque así lo tienen que poner. No pueden tomar y decir, somos la sección cuarta conforme el artículo 21 en adelante, ¿no es cierto?, y ya está. No pueden porque la ley está diciendo, señor, tiene que ser solidario, y de acuerdo a lo que usted me está diciendo, ¿no es cierto?, la sección cuarta establece como principio general y básico que la responsabilidad la tienen en forma simplemente. Pero sí puede haber dentro de ese contrato social de constitución de la sociedad de la sección cuarta, un artículo que diga, ¿no es cierto?, que van a responder en forma solidaria ante toda la actuación de la sociedad, atento a la calidad, ¿no es cierto?, de que van a dedicarse a la sociedad a ser síndico de sociedades anónimas. ¿Me explico? Espero que sí. Tienen que tener domicilio real en el país, los síndicos, ¿no es cierto? El trabajo es en forma personalizada, es decir, no puedo delegarle a otra persona que efectúe la función de síndico, y vamos a tener que las inhabilidades e incompatibilidades va a la ley de decir, bueno, vamos primero y principal al 264, se aplican las inhabilidades y incompatibilidades que establece para los directores, que la vamos a recordar rápidamente.
Lo primero, ¿no es cierto?, que el 264 nos va a estar estableciendo, va a decir, señor, no puede ser director, en este caso, aplicado a la sindicatura, ¿no es cierto?, quienes no pueden ejercer el comercio. Ustedes saben, el Código Civil y Comercial ha hecho desaparecer la figura del comerciante en sí mismo y ha unificado, derogado el Código de Comercio y ha unificado el Código Civil y Comercial sin que pierda en los caracteres de la comercialidad, pero no es este el caso y no vamos a meternos en ese. Dice acá que no pueden ejercer el comercio. Ya desapareció eso, es decir que prácticamente ha quedado derogado este inciso, aunque la ley no lo ha expresado expresamente, o sea que la ley del Código Civil y Comercial ha modificado la ley de sociedades, ¿no es cierto?, en unos 29 artículos, pero no ha tocado esta parte que estamos conversando, pero sí lo ha hecho por los principios generales que establece ese nuevo completo legal. ¿No? Segundo, los fallidos por quiebras culpables y fraudulentas. Es decir, también esta ley ha sido modificada 24522 ya del año, creo que del 94, si mal no me equivoco, del siglo pasado. ¿Y qué hizo? Sacó la calificación de conducta. La 19551, que era la anterior, establecía que tenía que haber un incidente de calificación de conducta y en ese incidente de calificación de conducta el juez tenía que decir, señor, la quiebra y el concurso ha sido, ¿no es cierto?, casual, ha sido culpable o ha sido fraudulenta. Si terminaba la calificación que había sido casual o fraudulenta, tenía obligación de mandar a la justicia penal para que la justicia penal investigue desde el punto de vista penal las responsabilidades en que hayan caído los directores, ¿no es cierto?, inclusive hasta los accionistas en algunos casos, ¿no es cierto?, de esa calificación. En verdad, lo que ocurría, y más lo que hacían los abogados en la época de existencia de este artículo, es demorar lo máximo posible la calificación de conducta a través de hacer una amplia prueba. Tenemos todo el derecho del mundo de hacerlo, es decir, no había ninguna actuación incorrecta, sino que ofrecíamos la mayor cantidad de pruebas. Ofrecíamos la prueba contable, prueba testimonial, prueba de que el juez tenga que ir a mirar, el juez o el secretario, quien disponga, tenga que ir al lugar y contratar ciertos hechos. Es decir, poníamos una cantidad de pruebas y resulta que entonces el juicio del incidente de calificación de conducta te trataba 3, 4, 5 años y entonces cuando pasaba a penal porque salía culpable, resulta que iba ya en penal, están colapsados totalmente, ¿no es cierto?, de juicio, y entonces, por supuesto, ese expediente a 25 cuerpos quedaba ahí, ¿no es cierto?, así. Y se imaginan teniendo presos, si ustedes funcionarios, ¿no es cierto?, a cargo de mirar ese caso, van a dedicarse a leer 25 cuerpos para ver si hay una actuación irregular por parte de los integrantes de una sociedad fallida, que ha sido calificada de culpable. Así que lo van dejando y al final directamente se prescribía y yo no recuerdo a nadie, la verdad que no recuerdo a nadie. Ahora si hay 1, 2 o 3 casos que... Sí, creo que hay 3 casos de más grandes quiebras donde salió una calificación de conducta con sanciones penales. En los demás directamente prescribía. Entonces acá la ley resulta que aquí dice, señores, no pueden ser los que tengan quiebra fraudulenta, quiebra culpable e inclusive quiebra causal. No pueden ser ni directores ni pueden ser tampoco síndicos por la revisión que hace al 264, ¿no es cierto?, la parte de sindicatura, como les decía recién. Entonces, este inciso tampoco tiene aplicación actualmente porque la inhabilitación de una persona fallida o integrante de un directorio fallido tiene una inhabilitación de 1 año, salvo que tenga un juicio penal por las cuestiones relacionadas con la empresa y entonces el juicio penal, cuando se termine, dictará
también la inhabilitación, que por supuesto superará el año que objetivamente establece la ley. La ley dice, señor, usted ha caído en quiebra, decretó la quiebra tal día, el día tal, pasado el año, a las 12 de la noche, su inhabilitación se levanta. Hay muchos abogados que no tienen presente este aspecto. Bien, seguíamos entonces después, ¿no es cierto?, que en el 264, ¿no es cierto?, que también decía que los condenados por asesorías legales, desde luego, lo han condenado por balance falso, lo han condenado, ¿no es cierto?, por libramiento de cheque, ¿no es cierto?, todos esos tipos de delitos relacionados con los aspectos comerciales o con los aspectos relacionados con la empresa, cosas, cuestiones así, el juez le dictaba, además de la sentencia, ¿no es cierto?, una inhabilitación. Quienes estén en esos casos no podían ser síndicos porque así lo establece el 264. Y el 264, por último, establece una inhabilitación de 2 años para ser director, y en este caso síndico, aquellos que han tenido funciones en el Estado. Por ejemplo, esto es para evitar una cuestión de suspicacia o de vinculaciones con la empresa. Yo salgo de ser secretario de Estado y resulta que paso a ser síndico de una de las sociedades que tiene vinculación con la nación que yo estaba. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, dice, no señor, usted queda inhabilitado por 2 años. Y después de 2 años, sí, podrá ser síndico de cualquier sociedad. Mientras tanto, no puede ser síndico con aquellas empresas que hayan tenido vinculación con el cargo oficial. Y después están las inhabilitaciones que establece la parte pertinente de la fiscalización. Y así dice, ¿no es cierto?, quienes se encuentren, ya hemos dicho, inhabilitados por el artículo 64, tampoco pueden ser síndicos quienes, los directores, gerentes, empleados de la misma sociedad o de otra sociedad controlada o controlante. Vamos a lo siguiente, ¿cuál es el fundamento? Que si yo soy director o gerente de la sociedad, yo mismo voy a ser quien me estoy controlando. Es decir, soy el que actúo y el que me controlo. No puede ser, es una cuestión de lógica. Es una cuestión de lógica que tiene que controlar una persona que sea independiente o una sociedad que sea independiente, no sé, una sociedad de contadores o síndicos, como hemos dicho, con responsabilidad solidaria, podemos ver, porque somos un órgano ajeno que venimos a mirar lo que pasa. Es claro, ¿verdad? No puedo autocontrolarme. Y lo mismo sucede, ¿no es cierto?, con una sociedad controlante o controlada. Si resulta, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan que sociedad controlante es aquella que puede imponer la voluntad a otra sociedad llamada controlada? Si son cualquiera de las dos y esas son las que me están vinculando a mí y son controladas de la sociedad, estamos en el mismo caso de que van a jugar a favor, ¿no es cierto?, de los directores de la sociedad Yunque S.A., la vamos a volver a poner, ¿no es cierto? Y al ser controlada o controlante la sociedad que nos vigila, está directamente en un sistema de control, es decir, en un sistema tiene un corset que no me deja a mí salir y decir, mire, aquí hay este error o este dolo, o aquí están actuando mal, o no se están cumpliendo con las responsabilidades objetivas. Por ejemplo, el controlar que la sociedad, que el directorio se reúna cada 3 meses, para decirles una. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque están apañados con ellos y entonces no, bueno, no importa, dejemos pasar. Entonces dice, no señor, tampoco puede ser una sociedad controlante ni controlada la que vaya a efectuar, ¿no es cierto?, el control sobre la sociedad, porque ese control va a estar viciado por el vínculo existente. Después tenemos los, los cónyuges. ¿De quiénes? De los directores. No puede ser síndica un cónyuge. Así que yo soy el presidente de la empresa, mi mujer es contadora y va a venir a mirarme a mí. Hay una cuestión, ¿no es cierto?, que también escapa a lo que el razonamiento puro y la situación de los hechos establecen. Si el matrimonio se lleva bien, todo lo que haga el marido va a estar bien. Si llegan a estar peleados, ay, papito, Dios te ayude, porque entonces la síndica saldrá, ¿no es cierto?, o el síndico a la inversa, es el presidente la señora y el cónyuge, el marido, ¿no es cierto?, o la pareja,
es contrario. Si están bien, todo anda bien, no miro nada, que esto y lo otro. Si resulta que nos peleamos, voy y te miro todo y te miro. ¿Me explico? Es decir, se supone que hay hasta una necesidad de no poner elementos que puedan romper a la pareja o que puedan responder, ¿no es cierto?, a el matrimonio. Ojo que habla del cónyuge, es decir, no está hablando acá de relaciones de convivencia todavía, de convivencia. La verdad que yo, si ustedes me apuran y me preguntan, yo les diría que con una convivencia mayor de 5 años, yo creo que también tendría que estar prohibida que un convivente puede ser de cualquier tipo de género, estaría inhabilitado de ser síndico de la sociedad donde su pareja es presidente o director. También tenemos los parientes por consanguinidad. Por consanguinidad son aquellos que llevan la sangre de uno. Por consanguinidad son entonces los hijos, no van a poder ser los hijos, ni los padres, esto es en línea recta. Después están los colaterales, ni los padres, ni los abuelos, ni los nietos. Es decir, en línea recta están por consanguinidad, ninguno va a poder ser por los mismos fundamentos que estamos dando. Además de éticos, son fundamentos reales. Entonces, ¿cómo ponerla en la violencia de que yo esté de síndico en la sociedad de mi padre, ¿no es cierto?, y tenga que ir a marcar, ¿no es cierto?, los incumplimientos legales? Esa es una situación, ¿no es cierto?, que pone en difícil el cumplimiento y además contribuye a la deformación de los grupos familiares, sean estos de hecho o sean estos legales. Y los colaterales, es decir, aquellos que nacen de la relación ya no directa como es la vertical, va a ser hasta el cuarto grado. Cuarto grado es primos, es decir, no podría un primo mío ser síndico, ni el Consejo de Vigilancia tampoco podría estar, ¿no es cierto?, un primo mío por estar comprendido hasta el cuarto grado de colateralidad. Y en cuanto a los afines, es decir, los parientes de la esposa o del esposo, ¿no es cierto?, va a estar el segundo grado de los directores, es decir, hasta cuñado. Hasta el cuñado no puede ser, ¿no es cierto?, síndico de la sociedad en que yo sea el director. ¿No? No puede serlo. Esta es una cuestión que está dentro de la ley, específicamente, ¿no es cierto?, sobre las exclusiones de las personas que pueden ser síndicos. Por otro lado tenemos, vamos a apurar un poco, tenemos el plazo. El plazo de duración, ¿no es cierto?, lo establece el estatuto, pero no puede superar los 3 años, aunque sea reelegible, igual que los directores, ilimitadamente. Es decir, vencidos los 3 años, se reúne la asamblea, de acuerdo al sistema de elección que tenga, sea por mayoría, sea, ¿no es cierto?, por clase o por voto acumulativo, ¿no es cierto?, procede a reelegirlo si así les parece. La revocabilidad. ¿Puede ser revocable un síndico? Sí. Y puede ser ad nutum, es decir, sin invocación de causa, salvo que un 5% de la asamblea se oponga. Pero después puede disponer, ¿no es cierto?, que sea removido por la existencia de causal. Es más, cuando hay existencia de causa, porque en la remoción de los síndicos, cuando hay clase de acciones, el que los remueve ad nutum sin obligación de causal es la clase. Es decir, ustedes conforman la clase B. Al síndico elegido por la clase B, ustedes dicen, lo han elegido hoy, quieren sacarlo mañana, hace una reunión de clase y lo sacan directamente. Algo que exista el 5%, ¿no es cierto?, de oposición al respecto. En cambio, cuando es por culpa, por responsabilidad, porque estamos achacando incumplimiento de funciones o violación del estatuto o de la ley o del reglamento, eso va a ser la Asamblea General.
La Asamblea General va a ser el que va a votar, a pesar de que sea un síndico elegido por clase o por el sistema de voto acumulativo. Y cuando nosotros tengamos que remover a alguien que ha sido elegido por el voto acumulativo, vamos a tener que remover a todos y elegir nuevamente. ¿Para qué? Para permitir el voto acumulativo. Porque ustedes imagínense, ¿no es cierto?, que resulta que tenemos seis síndicos. Y resulta, ¿no es cierto?, que viene la ley y va a remover a 4. Viene la ley, viene el directorio y remueve a 4. ¿No? Con causa, todo lo demás, lo remueve, el directorio, perdón, la asamblea, la que nombra y la que remueve es la asamblea. Viene la asamblea y me remueve 4. Entonces ya el voto acumulativo no puede ser, porque hemos dicho que solamente un tercio de los votos, y de 2 no hay tercio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Removemos todo y volvemos a jugar con la elección de 6, de los seis síndicos, de manera, ¿no es cierto?, que las minorías sigan teniendo el derecho que les otorga la elección por voto acumulativo. También podemos tener el tema de que alguno caiga en impedimento. Por ejemplo, ¿no es cierto?, de que entre en la función pública con relación justo al organismo que trabaja la sociedad, ¿no es cierto?, tiene obligación el síndico de informar al directorio que se encuentra en un estado de los comprendidos en la ley como impedimento para el desempeño o pierda la matrícula. Resulta que clausura la matrícula, ya no es contador. Entonces tiene que venir y decir, señores, mire, yo ya no soy contador, no puedo ser síndico dentro de los 10 días. Si no lo dice, tendrá responsabilidades de carácter económicas, responsabilidad solidaria con todos los actos, perderá el derecho a honorarios, que ya vamos a hablar, y además, ¿no es cierto?, queda inhabilitado a ser síndico por no reunir la condición básica de ser contador. El síndico debe cesar de inmediato su función, informar al director, como los dije, y vamos al tema de la remuneración. Ustedes recordarán que cuando hablamos de la remuneración de los directores, decíamos que el principio general es que haya utilidad. Si no había utilidad, el director no tenía derecho a percibir honorario, salvo las excepciones que establece el 261, última parte, en donde no habiendo utilidades o siendo esta insignificante, creo que dice la ley, insignificante, el director que haya realizado comisiones especiales o funciones técnicos administrativas va a tener igual derecho a percibir honorarios. Salvo esa excepción, el principio general no cobra. El síndico no. El síndico, la remuneración, el derecho al cobro de sus honorarios por la función de síndico es esencial, no está sujeto a ninguna de las cuestiones que hemos visto, ni utilidad, ni utilidad, si no hay utilidad, igual tiene derecho a cobrar y no necesita haber hecho funciones especiales o técnicos administrativos, como sí el director en el artículo 261, última parte, y con las exigencias que allí le pone, una de las cuales es hacer publicar en el edicto que se va a repartir honorarios en exceso. Acá el estatuto, y si no lo hace el estatuto, lo hará la asamblea, tiene que determinarle un precio a la valor del síndico, es decir, una retribución al síndico. Y esa retribución del síndico, el síndico hará así como me han puesto 800 pesos. Están locos. El síndico tiene obligación, al igual, de hacer las tareas que vamos a ver por lo menos una vez cada 3 meses. ¿No? Por lo menos una vez cada 3 meses vamos a ver enseguida qué es lo que sucede. 800 pesos, con eso no pago el colectivo, ¿no es cierto?, que tomo para venir a la empresa cada vez que he venido. Si no, voy a sacar la sube y voy a demostrar, ¿no es cierto?, las veces que he ido. Entonces, ¿no es cierto?, nos encontramos con que él va a poder recurrir a la justicia y impugnar la retribución dada por la asamblea, ¿no es cierto?, y pedirle al juez que le fije una de acuerdo a su tarea y responsabilidad. Es decir, que siempre es tarea onerosa, no es gratuita. Bien, ya lo dijimos, el síndico la tarea del síndico
es personal e indelegable. Tiene que trabajar él en forma personal. No puede mandar a un ayudante, a nombrar otro, que vaya a otra persona. No, es él. Él tiene las responsabilidades, él tiene las obligaciones y es quien tiene que efectivizar las tareas que la ley le explica y que enseguida vamos a hablar. Esto está en el artículo 293 para quien lo quiera ver. El 294, que también tenemos que aprenderlo de memoria, esos son artículos como el 299, o como el 55, como el 59, como el 58. Hay una cantidad de artículos que nos guste o no nos guste, tenemos que saberlo de memoria, o por lo menos tener siempre presente. Yo no digo de memoria exacta, pero tener siempre presente cuando van a decir, a ver, funciones y atribuciones de los síndicos, 294, vamos a mirarlo, ¿no? ¿Me explico? ¿no? Entonces el 294 dice atribuciones y deberes del síndico. Y dice, fíjese, sin perjuicio de las demás obligaciones que esta ley determina y las que le confiere el estatuto, porque el estatuto le puede también determinar las obligaciones a la sindicatura, ¿no es cierto? Va a venir el 294 y va a decir, señores, estas son las obligaciones, ¿no es cierto?, que tiene la sindicatura. Y, para no olvidarme, lo voy leyendo y explicando hasta al mismo tiempo. Dice, son atribuciones y deberes del síndico sin perjuicio de las demás de las que esta ley determina y las que le confiere el estatuto. Es decir, que el estatuto puede haber puesto obligaciones mayores, como por ejemplo poner que tenga que visitar semanalmente la empresa. Es decir, no está, ¿no es cierto?, el límite de los 3 meses. ¿Por qué? Porque el estatuto le dice, no señor, el síndico va a ir cada 30 días, 15 días o semanalmente, conforme, ¿no es cierto?, lo establece, y que no se olvide que cuando el síndico acepta, está aceptando todas las obligaciones marcadas en el estatuto. Es decir, no puedo yo decir que entro a ser síndico y desconocer el estatuto, y quedo enganchado, quedo obligado a respetar ese estatuto. Y si hay un reglamento, que ustedes recordarán que el reglamento es una norma que establece la Asamblea General extraordinaria, que viene a ser una ampliación y explicación de las funciones. Tiene que responder siempre, así como las leyes responden a la Constitución Nacional, aquí tiene que responder a el estatuto. No puede abrirse el estatuto y fabricar otras cláusulas especiales, sino que van a tener que responder a eso cuando estamos hablando del reglamento. Ustedes saben después que modificación de estatuto se puede hacer de acuerdo a lo que establece la ley con asamblea extraordinaria y por las mayorías que la ley exige. Bien, y dice, el primero, fiscalizar la administración de la sociedad, a cuyo efecto examinará los libros y documentos siempre que los juzgue conveniente y por lo menos una vez cada 3 meses. ¿Me explico? Reitero que el estatuto puede establecer un plazo menor. ¿Y qué quiere decir esto? Esto es que tiene la mayor amplitud para mirar. Él puede llegar el síndico hoy a la mañana y decir, bueno, señores, quiero hacer un arqueo de documentación, documentos comerciales existentes. Entonces viene, le traen toda la lista, él mira la lista, mira esto, mira lo otro, levanta un acta que asienta en su libro de sindicatura, porque si es uno, tiene obligación de llevar libro, y si son plural, también tienen obligación de llevar libro y actúan como cuerpo colegiado. Acuérdense, y ya les voy a hacer una especificación al respecto que es muy importante. Entonces ella anota, hoy, día tal, a tal hora pasé, me entrevisté con fulano tal y le pedí ver los documentos comerciales. Me presentó la siguiente lista y yo constaté que estaban todos los documentos están en cartera, y el que no está en cartera me señalaron mostrándome los instrumentos que han sido endosados a fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Es decir, que hacer una amplia revisión de eso. O de la caja. Dice en la caja, ¿cuánto hay en la caja? Hay 394.000 pesos con 50. Entonces él va, cuenta los billetes, perfecto, aquí está. Bancos, quiero ver bancos. Pide banco y ve todo. Obligaciones laborales, cumplimiento. Tráigame, ¿dónde están los pagos, no es cierto, de los meses? ¿No? Eso también es más fácil porque él puede pedir que le abran, si no le han dado la clave, ¿no es cierto?, de la AFIP,
pide, ¿no es cierto?, que le abran con la clave y entonces él ahí podrá controlar la veracidad de los pagos, porque si no en la FIP te aparecen todos los pagos efectuados y todas las deudas existentes. Es decir, que tiene amplias facultades y lo puede hacer hoy, mañana, pasado, la semana que viene, puede hacerlo todo. Lo que sí, no puede dejar de hacerlo una vez cada 3 meses. Sería incumplimiento de sus obligaciones si no pisa la empresa y no hace alguna gestión de control dentro de los 3 meses que estamos hablando. El inciso segundo le va a decir, fíjense, justamente lo que les estaba diciendo yo, verificar en igual forma y periodicidad, es decir, los 3 meses o lo que le establezca el estatuto, las disponibilidades y títulos valores, que estábamos hablando de los cheques, ¿no es cierto?, los documentos, etc. Así las obligaciones y su cumplimiento, pago de salario, el pago de las contribuciones sociales, es decir, todo aquello que quiera. Igualmente, fíjense en esto, es muy importante, pocas veces lo he visto que se haga en las empresas medianas y pequeñas en las que yo actúo, ¿no? Que se pida un balance se solicite una confección de balance de cumplimiento. Le puede pedir directamente al directorio que haga un balance de comprobación, ¿no es cierto?, sobre el cumplimiento de las obligaciones, señalando él los puntos que le interesan. El directorio tiene obligación de hacerse eso. Si no lo hace, va al juez y le pide que les intime a preparar el balance de comprobación. ¿Me explico? Fíjense en las facultades que tiene el síndico. Ciertamente tiene muchas responsabilidades, pero también tiene muchas facultades y recién vamos por el segundo de los incisos. El inciso tercero, también ya lo hemos mencionado, tiene que asistir con voz pero sin voto a las reuniones del directorio, es decir, del órgano de administración, del comité ejecutivo. El comité ejecutivo, no sé si lo vimos, por eso lo voy a explicar ahora por si no lo vimos. Somos 12 directores. Y los 12 directores decimos, bueno, vamos a elegir un comité ejecutivo de 3 personas, que es el que va a venir todos los días acá, va a mirar, va a hacer y todo lo demás. Y lo designamos, lo publicamos y lo elegido por la Asamblea Extraordinaria, ¿no? Y lo publicamos y lo inscribimos en la IGJ en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Y este es el que tiene, en realidad, el que tiene la obligación de llevar adelante el día a día. Casi le diría que tiene una obligación presencial, ¿tá? Pero el síndico tiene que asistir también a las reuniones del directorio y del comité ejecutivo para estar al tanto de todo lo que va pasando dentro de la empresa casi a diario. Y recuerden ustedes que la ley, tanto el Código Civil actual, anterior, como el actual, creo que en el artículo 1007, 24 o 25, ¿no es cierto?, le establece las obligaciones de que cuando mayor sea la obligación de cumplir, mayor es la responsabilidad que cae en el incumplimiento. Si yo soy síndico de la FOR, ¿no es cierto?, y me manejo con displicencia y no con la preocupación de una gran empresa, tendré responsabilidad. ¿Me explico? Ahora, si soy síndico de una pequeña sociedad anónima que tiene un kiosco en la esquina, mi responsabilidad existe, pero no tiene el mismo grado la irresponsabilidad existente. ¿Me explico? Para eso, acuérdense que la ley usa el prototipo, cuando habla de los directores, aplicable también a los síndicos, ¿no es cierto?, que responden de acuerdo a un buen hombre de negocio. Es decir, con lealtad, ¿no es cierto?, y con idoneidad. Bien, para todas esas y las asambleas tiene que ser citado, porque el síndico no tiene por qué estar en conocimiento que han decidido reunirse mañana los directores. Entonces, de alguna manera que se pongan de acuerdo, hoy está tomando cada vez más importancia las comunicaciones electrónicas. Por ejemplo, en la ley de alquileres, última que ha sido sancionada en estos días, establece que el locador y el inquilino tendrán que darse un sistema electrónico donde son válidas las notificaciones que se efectúan. Acá también voy a pedir, ¿no es cierto?, a un síndico, señor, el síndico pedirá a la empresa, señor, a mí notifíqueme en estos sistemas electrónicos y hágalo hágalo por WhatsApp y hágamelo también por mi web, para que tenga la posibilidad de que no vaya a ser que alguno no funcione, etcétera, etcétera.
Después la ley establece que debe controlar que se mantengan la garantía que dan los directores. Es un tema que no sé si lo hablamos cuando hablamos de directores. Los directores tienen la obligación de dar una garantía de cumplimiento fiel a sus funciones. No recuerdo cuánto está el monto de esa garantía. No recuerdo. Recuerdo que esto fue impuesto a partir del año 70, 2003, no, 2013 me parece, por la Inspección General de Justicia en interpretación de la ley, y en ese momento se habían puesto 10.000 pesos, que no era una suma significante, pero me acuerdo que el director en su momento me dijo, bueno, por lo menos vas a tener para cobrar tus honorarios, en forma risueña, cuando yo le dije que me parecía muy baja la estipulación. No puedo decirle, pero lo pueden averiguar ustedes sin ningún problema a cuánto está. El síndico tiene que controlar que existe eso. En realidad lo que hoy se hace es se pone una póliza de caución. No llevo el dinero y lo pongo en la empresa, sino que directamente tomo una compañía de seguro que me da una póliza de caución que va a responder hasta el monto que dice la póliza de seguro por cualquier irregularidad, irresponsabilidad, ¿no es cierto?, que yo tenga. Eso tiene que mirarlo, muy sencillo. Uno de los días que vais a ver, quiero ver la garantía de dónde está. Aquí te ha puesto el dinero, está depositado en tal parte, está esto, está lo otro, fíjese en el balance de figura, ¿no? O presentó una caución, a ver la caución y mira si la caución es suficiente, está la otra, y que esté al día. En el inciso quinto dice que debe presentar un informe escrito. Escrito, es más, yo le diría que conforma el balance. El balance, como ustedes saben, es una fotografía anual que demuestra el estado de la empresa, donde se va a poder determinar cuál es la situación total de la empresa para alguien naturalmente que sepa interpretar un balance, y que yo les aconsejo a todos mis alumnos hacer un curso un curso corto de interpretación de balance, porque si no le va a suceder como le sucede a la mayoría de los abogados, que nos dan un balance y empezamos a darle vuelta así, lo damos vuelta así, lo damos vuelta, abrimos las hojas, ponemos cara de entender y no entendemos un pito, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie nos enseñó a interpretar balance. Es muy importante, pero no solo para el abogado que vaya a seguir la especialización comercial o la especialización de sociedades, sino aquellos que van a andar por la vida civil, porque también van a estar en un sucesorio y se van a encontrar con eso, van a estar en un juicio laboral y también le van a presentar los balances, y luego va a dar vuelta así o va a tener que buscarse un contador que lo haga. ¿Me explico? Así que síganme el consejo si pueden, ¿no? Tiene que presentar un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados. La memoria es lo que el directorio le va a contar al principio del balance, una suerte de relato donde le dice lo que ha pasado. Anduvimos muy bien hasta tal época, pasó esto, bla, bla, logramos abrir mercados en el extranjero, pasó esto, bla, 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 después vino la pandemia y bueno, nos tiró. Con todo eso tendrá que contarlo y decirlo, ¿no es cierto?, en tal cosa. Y el síndico, además de mirar eso, además de hablar de la situación económica, cuál es el activo, cuál es el pasivo, cuál es la situación financiera, el grado de endeudamiento, los síndicos y sobre todo los contadores más que los abogados tienen hasta unas fórmulas que presenta y que te da una se llama una fórmula ácida, me acuerdo, no sé. Bueno, lo que quiero decirles es que directamente se expresan sobre la situación financiera y económica de la empresa. Y lo agregan dentro del balance, haciendo también certificación de su firma, si es abogado en el colegio de abogados, público de abogados, y si es contador en el colegio de contadores. Y también mirará, además de la memoria, como les digo, es el relato que hacen de cómo ha ido el año, y también pueden hacer un pronóstico de cómo será el próximo año, ¿no es cierto? El inventario, que es la cantidad de bienes que hay o no hay, no existen, y también de los estados de resultados. Este resultado si hubo pérdidas o no dentro del ejercicio, es decir, dentro del año que estamos tratando, si ha habido pérdidas o ha habido utilidades, ¿no es cierto?, y si los balances están correctos, etc. 6. El 6 dice suministrar a accionistas que representen no menos del 2% del capital en cualquier momento que éste lo requiera información sobre las materias que son de su competencia.
Este es el derecho de información que lo ejerce personalmente el socio cuando no hay síndico, y cuando hay síndico tiene que pedirle, cuando no hay síndico ejerce en forma personal, y cuando hay síndico tiene que pedírselo al consejo, a la sindicatura o al consejo. Tiene que acreditar que tiene el 2%. No es necesario que el 2% sea mío. El 2%, yo tengo un 1% y cualquiera de ustedes tiene otro 1%, nos unimos y hemos conformado el 2% y entonces le pedimos que nos informe. Tiene obligación y es incumplimiento de funciones a su deber si no lo hace en un tiempo prudente. Un tiempo prudente. Después, ya esto también lo hemos visto cuando hemos hablado de la convocatoria a asamblea, ¿no es cierto?, que decíamos que uno de los que podía convocar asamblea era el síndico, era el directorio, ¿no es cierto?, directorio, no el director, el directorio, el síndico, pero la ley dice, usted puede convocar asambleas ordinarias cuando esté en defecto del directorio. El directorio ha incumplido un llamado, por ejemplo, está el balance listo, está todo hecho y no llama a tratar el balance a la asamblea. Entonces el síndico puede convocar directamente a la asamblea para tratar el balance del ejercicio 19, del 30 de diciembre del 19, de 2019, en razón de que ya se han vencido los 4 meses que tenía para tratar el directorio el balance y no lo ha hecho. Entonces yo, síndico, llamo directamente a la asamblea a esos efectos. Y las extraordinarias, cuando lo creo oportuno, porque las extraordinarias es modificar el estatuto. Entonces él quiere que se amplíe el objeto, o cree que es mejor ampliar el objeto de la sociedad. Entonces él llama a asamblea extraordinaria y decidirán, ¿no es cierto?, los accionistas si quieren o no quieren, si rechazan la moción, si la, es decir, él puede cuando quiere en extraordinaria. Después el 8 dice hacer incluir, lo cual es lógico, en el orden del día, están por llamar a una asamblea y dicen, mire, yo quiero que se tome, que se haga un informe especial o se le dé facultades al síndico para que en ese estado informe, ¿no es cierto?, sobre el estado del sector laboral. Por ejemplo, hay trabajadores en negro. El síndico no tiene que ir a golpear la FIP y decirle, señora, hay trabajadores en negro, pero sí tiene que hacérselo saber a la asamblea. Entonces, cuando se haga la asamblea, él hace incorporar informe sobre su situación laboral por parte de la sindicatura. Entonces, la sindicatura, cuando le toque el punto, hablará y dirá, mire, he detectado esto, he detectado esto, he detectado esto, he detectado esto. Esos son los efectos de librarse de su responsabilidad. ¿Me explico? Es decir, que es, yo di un ejemplo, pero es sobre cualquier cuestión. Por ejemplo, se está en conversaciones para vender la planta principal a un precio vil, la que fuera. Tiene el síndico facultades para ser incluido en el orden del día de la próxima asamblea a tratar. El 9 dice vigilar que los órganos sociales den debido cumplimiento a la ley, estatuto y reglamento y decisiones asamblearias. Sí, efectivamente. Los síndicos tienen que mirar todo, el órgano de administración, el órgano de representación, el órgano de gobierno, y yo le agregaría el propio órgano sindical si se trata de una sindicatura plural. Porque los síndicos, a pesar, y esto es lo que les dice con el dato que quería decirle, los síndicos, además de tener un sistema colegiado donde se vota lo que se va a hacer y todo lo demás, el síndico tiene además todas las facultades de un síndico individual para realizar él por sí las comprobaciones que la ley lo autoriza. ¿Me explico? Para salvar su responsabilidad. Resulta que yo estoy con 9 irresponsables, no sé, somos una sindicatura de 9, y hay 8 irresponsables que ni van a la empresa, ni esto, ni lo quiero, yo voy y la hago yo. Con el solo demostrar que soy integrante del cuerpo de la administración de fiscalización, ¿no es cierto? Y voy y hago todo lo que tengo que hacer y preparo el informe y lo asiento en el libro de acta. Y si yo no soy el presidente del organismo de fiscalización plural, le pido al presidente que se haga que inscriba el acta que yo he realizado. ¿Por qué? Porque es el funcionamiento que sea. Funciona colegiadamente, pero cada uno tiene las funciones de control en forma individual. La verdad que me parece muy inteligente, ¿no es cierto?, esta disposición de la ley. Después, bueno, vigilar la liquidación de la sociedad. Como ustedes saben, lo hemos dicho varias veces, la sociedad, al igual que los seres humanos, nacemos,
crecemos, en este caso funcionamiento, ¿no es cierto? Nos reproducimos, que es, le llamemos al progreso de la sociedad, no sé, y nos morimos. La sociedad le sucede lo mismo. Aquí está el nacimiento, funcionamiento, disolución cuando se dice que la vamos a terminar, y liquidación, que es cuando repartimos todo e inscribimos la liquidación en la Inspección General de Justicia. Y después el 11, es curioso que dice investigar las denuncias que le formulen por escrito accionistas que representen no menor del 2% del capital y tiene que mencionarlas en un informe verbal a la Asamblea y expresar sobre estas denuncias las consideraciones y proposiciones que correspondan. Luego dice que convocará de inmediato asamblea, fíjense aquí hay otra facultad de convocar asamblea, para que resuelva al respecto cuando la situación investigada no reciba del directorio el tratamiento que conceptúa adecuado y juzgue necesario actuar con urgencia. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? A mí me vienen personas con 2% y me dicen, mire, hay una denuncia de que está habiendo una fuga de dinero porque los directores están haciéndose anticipo de honorarios, lo cual está prohibido. Los honorarios se determinan en la asamblea, ¿no es cierto? Y se determina también la forma de pago. O, por ejemplo, dice, ¿no es cierto?, están haciendo distribución de utilidades ficticias. Ya hemos hablado de utilidades ficticias, hemos dicho que son aquellas que no responden a un balance de acuerdo a las disposiciones de los consejos de contadores. Entonces, no responde a eso, yo no puedo distribuir porque no se han tomado todas las medidas necesarias para asegurar que lo que decimos que estamos por dividir sea ganancia y no parte del capital. Entonces, él tiene que hacer todas las investigaciones. Yo me acuerdo de una en la que intervine, donde nos pidió un informe, le pidió a la sindicatura, y por supuesto él de inmediato le pide al directorio, señores, de esto, y presentamos un informe de 1000 páginas. 1000 páginas, así un montón de cuerpos de la investigación. Y fue gracioso, porque cuando la otra parte fue con abogados, contadores y todo, ¿no es cierto?, la actuación de directorio que íbamos a tratar el informe del síndico sobre la denuncia efectuada por personas que tenían más del 2%, ellos querían una sola parte. De las 1000 páginas que hemos presentado, ellos querían un bloque de 80 páginas. Entonces ahí mismo empezaron a mirar, y a buscar, y sabían precisamente lo que ellos querían saber, ¿no? Es decir que, como les digo, ¿no es cierto?, hay ese tratamiento de esta cuestión. Y si le viene al directorio, el directorio ni siquiera llama a asamblea, no le da fútbol, deja el informe, ¿no es cierto?, ahí, es decir, no le da trámite a la denuncia presentada, el síndico tiene facultades, ¿no es cierto?, para llamar a la asamblea y poner en esa composición. Yo sostengo que aquí, como ustedes han visto, dice el 2%. Yo sostengo que si le presenta una denuncia de cierta gravedad, algún accionista que tenga menos del 2%, que tenga el 1%, que tenga el 0,65%, una cosa así, yo creo que el síndico tiene obligación de por lo menos hacer un estudio preliminar. Un estudio preliminar, porque si no, va a caer en la responsabilidad de un acto irregular de la sociedad, el directorio propiamente, ¿no es cierto?, y que yo como síndico he tenido conocimiento y no he hecho algo. Si a mí nadie me avisa, yo en una de esas se me pasa, porque también mi tarea de controlar el directorio, que se junten, que haya la parte, además, no lo dije, pero se los digo, ¿no?, que la sindicatura solamente mira la legalidad de los actos, no mira el mérito. ¿Qué quiere decir? Le doy la diferencia en legalidad y mérito. La legalidad es mirar que se cumpla la ley. Y el mérito es directamente el resultado de las medidas, si son beneficiosas para la sociedad, si no son beneficiosas, etc. El síndico tiene que mirar la legalidad. Pero claro, cuando resulta que viene uno con el 65%, que no está derecho, él no puede decir, no, le rechazo porque usted no está. Le rechazaré, por supuesto, pero de inmediato me quedará a mí rondando en la cabeza que voy a ir a echar una mirada y lo voy a hacer constar en el libro,
que a pesar de tal cosa ha habido esta denuncia, en consecuencia he procedido a hacer esto, consultar al directorio, lo que haya hecho, hacerlo constar. ¿Para qué? Para cubrir su propia responsabilidad. Extensión de sus funciones. Hoy entra el síndico tiene obligación de mirar también hacia atrás, así como el director cuando hay cuestiones flagrantes, irregularidades de tipo jurídicas, ¿no es cierto? Y mira, entra hoy, el director como el síndico responden desde que se ingresan hasta que se van. Y se van y asume su suplente. Recuerden esto porque en el directorio le hemos insistido a muerte. Es decir, no es que yo declaro mi renuncia y me voy. No, a mí me la tiene que aceptar y nombrar un nuevo director que venga y cumpla conmigo. Aquí sucede lo mismo. Yo soy el síndico, yo tengo que estar en el síndico, yo renuncio, ¿no es cierto? Y tengo que esperar que venga mi suplente, porque son cargos permanentes. El organismo de fiscalización es de carácter permanente. Entonces tengo que esperar, ¿no es cierto?, que venga quien me va a sustituir. Y allí, cuando me viene a sustituir, recién acaba mi responsabilidad. Y con relación al pasado o al anterior, tengo que llegar y echar una mirada. Y mirar, ¿no es cierto?, si hay manifiesto, no hago una investigación sino superficial. Y si veo que son manifiestas, sí, procedo, de inmediato informo al directorio, ¿no es cierto? Y si el directorio no me da importancia, notificaré, ¿no es cierto?, o pediré asamblea para tratar esto que yo he descubierto en funciones de que la ley no solo me pide que yo mire el ejercicio que ingreso, sino también los ejercicios. Después tenemos, lo dice especialmente el 295, los derechos de información e investigaciones administrativas del síndico incluyen los ejercicios económicos anteriores a su elección. Yo le agrego sobre aquello que sea manifiesto e importante. ¿No? Le agrego esas dos características. La responsabilidad es exactamente igual que la responsabilidad de los directores. Es decir, están comprendidos dentro del artículo 59 y comprendidos dentro del 274 en adelante. Es más, del 297, ¿no es cierto?, del 271 al 297, que es todo lo que nosotros ya hemos visto con relación a contrataciones entre el síndico y la empresa, como hemos visto también, ¿no es cierto?, el tema de la, la acción de responsabilidad, ¿no es cierto?, sobre los directores, como hemos visto la extinción de la responsabilidad, que se los voy a recordar porque me gustaría que lo tengan presente. Uno, cómo se extingue una responsabilidad el directorio. Se está por aprobar la venta del edificio de la facultad a 100.000 pesos, suponiendo que ese edificio pertenezca a $100.000, que pertenezca a la sociedad. A todas luces que el edificio de la facultad, no sé cuánto valdrá, 30 millones, 50 millones, están por vender a 1.000.000, es manifiesto, ¿no es cierto?, que yo, síndico, algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer, es más, tengo que hacer seguramente una presentación judicial y solicitar la paralización, ¿no es cierto?, como medida precautoria del 252 de la Ley de Sociedades, que se paralice, ¿no es cierto?, la aprobación de esa acta. Y también teníamos entonces que decíamos que las responsabilidades que se aplican a, a los síndicos son exactamente iguales a la responsabilidad de los accionistas. Como ya me cansé, vamos a terminar la clase, les pido que estudien, les recuerdo siempre que aprender no es lo mismo que entender. Tal vez esta clase hayan podido entenderla, aunque sea parcialmente, pero eso no quiere decir que la sepan. Tienen que agarrar los libros y estudiar. Y estudien porque todavía, bueno, nos queda el segundo parcial y después nos queda las otras actividades que ya mi colaborador les ha señalado. Y además tenemos el otro examen, el otro parcial, y vamos a ver, para aquellos que no lleguen a promocionar, qué tipo va a disponer la facultad que se tome. Espero que pueda ser ya presencial. Bueno,
Espero que les resulte de utilidad y nos estamos viendo en la próxima. Buenas noches para todos y que tengan una muy buena semana.